Bienvenidos al seminario web Aspectos básicos de desarrollo seguro. El objetivo es presentar un conjunto de prácticas generales a la hora de programar que puede integrarse en el ciclo de vida de desarrollo de software. La implementación de estas prácticas mitigará las vulnerabilidades más comunes que se pueden encontrar hoy en día. Al utilizar este seminario web, los equipos de desarrollo pueden comenzar por evaluar la madurez de su ciclo de vida de desarrollo de software seguro y el nivel de conocimiento de su personal de desarrollo. Esta guía proporciona prácticas de programación básicas sobre el lenguaje Go, que pueden traducirse en requisitos, sin necesidad de que el desarrollador tenga una comprensión profunda de vulnerabilidades de seguridad. Este seminario web está compuesto de la siguiente manera. Visión general de la seguridad en el software. Listado de prácticas de programación segura. Validación de entradas. Autenticación y gestión de contraseñas. Administración de sesiones. Control de acceso. Criptografía. Manejo de errores y logs. Protección de datos. Seguridad en las comunicaciones. Configuración de los sistemas. Seguridad en base de datos. Manejo de archivos. Manejo de memoria. Análisis de código mediante herramienta. Hoy en día podemos dividir la creación de vulnerabilidades en dos grandes categorías. Vulnerabilidades de diseño, también conocidas como fallos en la lógica, son las más complicadas de parchear. Son funciones o características legítimas con consecuencias no intencionadas. Este tipo de vulnerabilidades son comunes a los sistemas operativos y no son fáciles de detectar. Vulnerabilidades a la hora de implementar. Este tipo de vulnerabilidades son más fáciles de parchear, ya que el error radica en la implementación. Para este apartado veremos de qué manera se puede implementar de manera segura sobre Go. A la hora de diseñar un sistema e implementarlo, seguiremos los siguientes principios como base para responder a muchas de las preguntas que nos acecharán. Primero, principio de mínimo privilegio. Este principio radica en que al sujeto solo se le deben dar los privilegios que necesite para completar la tarea. Segundo, principio de la mínima autoridad. Este principio se parece mucho al anterior del mínimo privilegio y se debe aplicar si hay distinción entre autoridad y privilegio. A. El permiso serían qué acciones puede llevar a cabo un proceso sobre objetos directamente. Privilegios. B. Autoridad. Determina qué efectos de un proceso puede tener sobre un objeto directa o indirectamente. Tercero. Principio de seguridad. Este principio reside a menos que un sujeto requiera acceso explícito a un objeto. Debe ser denegado siempre. Cuarto, principio de ahorro de mecanismos. Es decir, cuanto más fácil sea la solución, mucho mejor y menos tendencia a fallo. Quinto, principio de mediación completa. La base de este principio indica que todos los accesos a los objetos deben ser validados para asegurar que están permitidos. Sexto, principio de diseño abierto. La seguridad de un mecanismo no debe depender del secreto o de su diseño o implementación. Séptimo, principio de separación de privilegios. Este principio establece que un sistema no debe conceder permisos basados en una sola condición. Octavo, principio del mecanismo menos común. Este principio indica que los mecanismos para el acceso a los recursos no deben ser compartidos. Noveno, principio del mínimo asombro. Este principio se basa en que la seguridad de los mecanismos debe ser diseñada para que los usuarios entiendan la razón de que el mecanismo funciona de la manera esperada y de que su uso es simple. La validación de entradas es el aspecto fundamental de interactividad entre el usuario y aplicación y se considera un paradigma del desarrollo seguro de aplicaciones web. Cuando las aplicaciones manejan datos de usuario, estos se deben considerar inseguros por defecto y solamente deben ser aceptados después de realizar aquellos chequeos de seguridad
que sean necesarios. Por tanto, cuando un programa o aplicación pide un dato al usuario, debemos tener todos los elementos validados para recibir o enviar el tipo de dato que hayamos definido en el aplicativo. Los tipos de validación pueden ser muy variados. Podemos crear nuestro sistema de validación basado en lista blanca, mediante la comprobación de límites y tamaños, rangos numéricos, caracteres dados, etc. Se ha de trabajar con conjunto definido de caracteres, por ejemplo, UTF-8, y verificar el uso de su variante extendida. Antes de cualquier envío al servidor, hemos de estar seguros de validar cualquier dato del lado del cliente. En el caso de tener redirecciones en el aplicativo, se debe verificar desde dónde se permite realizar dichas redirecciones para evitar así que el atacante pudiera sortear las restricciones establecidas previamente. Por último, debemos tener una rutina de validación centralizada para ir añadiendo o quitando funciones o elementos de validación sin caer en la redundancia innecesaria. Identificar todas las fuentes de datos y realizar una clasificación basada en confiables o no confiables. Validar todos los datos provenientes de no confiables, por ejemplo, bases de datos. Compruebe si hay bytes nulos, caracteres de salto de línea, caracteres de alteraciones de ruta, punto, punto barra, y utilice la canonicalización como forma de implementar la doble codificación u otras maneras de ofuscación de ataques. Un ejemplo frecuente para mostrar una mala práctica de validación es la no comprobación de límites de un espacio de memoria en un buffer de variable local o cualquier otra variable en el programa. Esto es conocido como desbordamiento de buffer, lo que provoca la posibilidad de ejecutar código según las condiciones dentro de la pila. La regla de oro de la autenticación es: todo control de autenticación deberá ser reforzado dentro del sistema de confianza donde se esté trabajando. Por cuestiones de simplicidad y para reducir los puntos de fallo, se debería utilizar un estándar testado de autenticación. Los frameworks de programación incluyen distintos módulos para ayudar en esta tarea, y los programadores los deben usar como mecanismo centralizado de autenticación sin duplicidades, desde un único punto. Si la aplicación administra un almacenamiento de credenciales, se debe asegurar que únicamente se almacena el resumen hash salteado de las contraseñas y que el archivo o tabla que guarda dichos datos solo puede ser escrito por la aplicación. Hay que evitar el uso de resúmenes hash obsoletos como puede ser MD5 o SHA-1. Volviendo a los frameworks de programación y en el caso de Go, podemos hacer uso de la librería PassWD para implementar de forma segura y cuando se requiera almacenar datos sensibles nuestros resúmenes criptográficos. Los recursos que requieran autenticación deberían de ser tratados y redireccionados desde un único punto de control, teniendo precaución en el manejo de las redirecciones. Solamente redirecciones locales y o a recursos seguros. Las políticas de contraseña deben establecer la renovación cíclica de contraseñas con intervención del usuario con un mínimo de caracteres y símbolos a emplear suficientemente robustos. Otras buenas prácticas son el uso de doble factor de autenticación, monitorización de ataques en logs, rechazo de acceso de un número determinado de intentos o el cambio de contraseñas por defecto de los fabricantes en el caso de utilizar dispositivos de terceros. En esta diapositiva y en la siguiente mostraremos un ejemplo de uso de la librería bcrypt en Go. Destaca la facilidad de lectura de código y la sencillez de uso. Provee, además, de mecanismos seguros para comparar contraseñas con texto plano. En esta sección abarcaremos los aspectos más importantes de la gestión de sesiones, según las buenas prácticas de las guías OWASP. En primer lugar, deberíamos asegurar que la generación de identificadores de sesión sea lo suficientemente aleatoria para evitar ser predecibles y evitar así los ataques por fuerza bruta.
El flujo del proceso de la creación de una sesión se observa en la figura de nuestra diapositiva, situándose antes del control de acceso y después de la autenticación. La generación de sesiones ha de implementarse de forma segura, mediante el uso de firmas en los tokens de sesión. Por ejemplo, haciendo uso del Java Web Tokens Signed, JWTS. Cualquier exposición de nuestros tokens de sesión de forma abierta en cookies, partes de URL o cabeceras supondrá, y valga la redundancia, su exposición al atacante. Una forma segura que es ampliamente utilizada en sistemas críticos en el uso de sesiones en cada petición, regenerándose y validando para cada una de ellas. En la diapositiva podemos ver el uso y generación de sesiones seguras en Go mediante JWTS. Cuando hablamos de control de acceso, lo primero que debemos tener en cuenta es el uso de objetos seguros en la toma de decisiones de autorización dentro de nuestro sistema. El componente usado para la autorización de acceso debe ser único y empleado a lo largo de todo el sistema. Esto incluye librerías que llaman a servicios externos de autorización. Al mismo tiempo, necesitamos verificar que la implementación del lado del servidor y la capa de presentación de las normas del control de acceso sean las mismas. Si hubiera datos que necesitaran ser almacenados del lado del cliente, es necesario el uso de chequeos de integridad y cifrado para prevenir su alteración o manipulación. En el ejemplo mostrado en esta diapositiva, vemos el almacenamiento y uso de un token generado usando JWT, Java Web Tokens, del lado del servidor. En ciencia criptográfica hay que tener una premisa muy clara de partida. Cifrado y resumen criptográfico son dos cosas distintas. En general, suele confundirse con frecuencia y es empleado de forma errónea. Ambas sirven para diferentes propósitos. Un resumen criptográfico es una cadena de texto o números generados por una función a partir de una fuente de datos. Tiene una longitud fija y su valor varía ampliamente con pequeños cambios en la fuente de datos. Esto último no evita que se puedan producir colisiones en la generación de resúmenes. Un buen algoritmo de resumen criptográfico es aquel que no permite que un resumen o hash se convierta en la propia fuente de datos original. Podemos hablar de MD5 como el más conocido e inseguro y de Blake 2 como el más flexible y fuerte hasta ahora. Si no podemos hacer uso de Blake 2, utilizaremos SHA-256. Podemos observar el ejemplo de resumen de cifrado en Go. Otro aspecto importante de los resúmenes es que la lentitud es algo que se desea en un algoritmo de resumen criptográfico. Las computadoras se vuelven más rápidas con el tiempo, lo que significa que un atacante puede intentar más y más contraseñas potenciales a medida que pasan los años. Para luchar contra esto, el resumen de cifrado debería ser de partida lento, usando al menos 10.000 iteraciones. En cambio, el cifrado se utiliza para comunicar o almacenar datos sensibles de forma segura. El ejemplo más común que podemos tener cerca es el uso de HTTPS. En la industria existe el estándar AES, que es usado ampliamente. AES es un cifrado simétrico. La principal diferencia con un cifrado simétrico es que los algoritmos de cifrado simétricos utilizan la misma clave para cifrar, mientras que un cifrado asimétrico, la clave utilizada para cifrar es pública y diferente a la utilizada para descifrar, que es privada. Una de las reglas de oro de la criptografía es: no lo hagas tú mismo, probablemente saldrá mal. Podemos observar el ejemplo de uso de cifrado en Go. Manejo de errores y logs. Son partes fundamentales en la protección y revisión de una aplicación. Cuando hablamos de manejo de errores, lo hacemos para aludir a la capacidad de captura en la lógica de nuestra aplicación que pudiera provocar una rotura de la misma. Debido a que los programas son propensos a error, debemos capturar estas excepciones en la medida de lo posible para prevenir comportamientos indeseados.
Todas las aplicaciones llevan un sistema de gestión de errores. Si ese sistema no es el programado, el sistema operativo es quien se encarga de gestionar el error ocurrido, que suele derivar en el cierre de la aplicación. Cuando se gestionan internamente los errores, se puede especificar qué hacer con cada tipo de error en concreto. Por ejemplo, una división entre 0 o errores de raíces cuadradas con números negativos. Los archivos de bitácora o logs son piezas de información donde podemos ver el flujo en tiempo de ejecución de nuestro programa. Esto nos ayuda a identificar posibles problemas mediante su trazabilidad o lectura. Para poder capturar información en nuestros logs, Go permite el uso del tipo error para cualquier cosa que no sea nula, o un método personalizado, errors. New para definir a conveniencia la identificación de errores en cualquier punto de nuestro programa. No solo nos permite la identificación de todas las operaciones que ocurren, sino que, además, determinan qué acciones deben ser tomadas para la protección de un sistema. Por ejemplo, Panic, Recover y Defer son funciones adicionales cuyo comportamiento varía según apliquemos en cada caso, como vemos en nuestra diapositiva. Debido a que los atacantes van a querer borrar cualquier vestigio de sus acciones, es importante tener un sistema centralizado de logs. En nuestros días, los datos se han convertido en oro, literalmente. Debemos asegurar que estén protegidos. Veremos diferentes maneras de hacerlo. En seguridad informática y seguridad de la información conocemos el famoso triángulo de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Muchas de las funciones que debemos aplicar a nuestro desarrollo han de cubrir al menos las dos primeras, previniendo que la información sea divulgada, confidencialidad, y que la información esté disponible siempre que sea necesario, disponibilidad. Para asegurar que un dato sea realmente el que dice ser, contamos con el principio de integridad. Ya hemos visto que mediante criptografía podemos verificar mediante firmas criptográficas que los datos no han sido alterados. Por otra parte, debemos tener cuidado con la inserción de comentarios en nuestro código que puedan revelar datos sensibles de nuestra configuración, credenciales, etc. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es la creación e implementación de privilegios correctos para cada usuario, restringiéndolos al uso de solamente las funciones que usen. Por ejemplo, en el caso de uso de una tienda online, debemos definir que el usuario ventas únicamente pueda ver el catálogo, el de marketing las estadísticas y el desarrollador el código y las funciones de administración de la web. Se debe asegurar que la información que dejamos tanto en el servidor, en caché, como en nuestro código, comentarios de este, no revelan ningún punto crítico a terceros acerca de nuestra infraestructura o dispositivos finales, endpoints. Nuestro aplicativo transmite información de muchas formas, no solo en el estricto sentido de la salida que produzca. Por ejemplo, en la URL. Si pasamos parámetros de forma inadecuada, podemos estar revelando innecesariamente datos que podrían utilizarse en un ataque. Entonces, ¿cómo procedemos a salvaguardar la información a la vez que somos funcionales? La criptografía es la clave. Para más información, consulta la librería que ponemos en la diapositiva. También es importante deshabilitar todo aquello que no se necesite. Mantener los sistemas actualizados es algo imperativo, hablando en términos de seguridad. Los desarrolladores deberán mantener Go actualizado a la última versión, así como sus librerías externas. Es importante definir funciones que impidan el acceso a ficheros en nuestros sistemas. Un caso típico de desconfiguración es servir una página que no existe. En este caso, Go indexará por defecto todo el contenido. Esto no nos conviene, ya que puede revelar ficheros de contenido sensible, que, además, no deberían estar ahí. Para evitar esto, se ilustra con una función y su correspondiente uso en Go. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que debemos deshabilitar aquello que dé información extra o no utilicemos. Por ejemplo, quitar cualquier banner o versión de nuestro software, sea framework, sistema operativo o servidor web.
Cuando hablamos de la seguridad de las comunicaciones, los desarrolladores debemos tener presente que los canales que usemos sean seguros. Deberán estar cifrados en todas sus capas, desde cliente a servidor y base de datos, así como el backend, para garantizar la integridad de estos y rechazar cualquier certificado que no sea válido. Además, es importante determinar las versiones permitidas para evitar que se utilice software que pueda tener vulnerabilidades. Vamos a hablar de dos canales de comunicación web: HTTP, TLS y WebSockets. HTTP TLS proporciona privacidad, autenticación e integridad. Go deshabilita el uso de protocolos considerados inseguros, como SSL en su versión 3. De la misma forma, debemos evitar en el flujo de nuestras peticiones el envío de cabeceras con información sensible, ya que normalmente un atacante obtendrá información muy valiosa para reconocer nuestra infraestructura a través de dichas cabeceras. Los canales a través de WebSockets son un mecanismo de comunicación asíncrono entre navegador y servidor. La comunicación WebSocket puede ser TCP sin cifrar o convenientemente cifrada sobre TLS. Deberemos usar TLS en las sucesivas actualizaciones de la comunicación si no queremos que alguna parte de la comunicación sea expuesta. Podemos ver ejemplos de WebSockets y HTTP con TLS en la imagen. Si hablamos de seguridad en base de datos, podemos ampliar el esquema general de buenas prácticas, expuesto en esta diapositiva, a cualquier sistema o lenguaje, no solamente Go, ya que muchas de las medidas son aplicables a sistemas operativos y a bases de datos. En caso de almacenamiento seguro de contraseñas o datos sensibles, se recomienda el uso de Bcrypt, PKDF2, Argon y Script, ya que estos tienen en cuenta un resumen y generación de SAL robusto, buscando que en ninguna forma se pueda obtener la contraseña a partir del dato almacenado en la base de datos. En Go no se dispone de un driver para base de datos, se utiliza un paquete e interfaz en database SQL y somos nosotros los que debemos escribir nuestros propios drivers, lo que supone que debemos validar todos los parámetros enviados a la base de datos y escribir las consultas evitando que se puedan producir inyecciones. A modo resumen, podemos poner el foco en tener precaución en nuestra configuración de base de datos, estableciendo un fichero de conexión con las credenciales fuera de la raíz web, por ejemplo, en un home private. Otras medidas comunes son la eliminación de cualquier cuenta no usada en el sistema durante un tiempo, o la regeneración de sesión en ciclos de tiempo, y expiración de sesión junto con el uso de contraseñas fuertes. En la actualidad, seguimos viendo bugs de programación que permiten inyecciones SQL en los aplicativos. La mayoría de frameworks de programación hace uso de filtros para prevenir dichas inyecciones, pero si no los utilizamos, debemos hacer uso de librerías que codifiquen cualquier dato de entrada para prevenir respuestas indeseadas de nuestro aplicativo. Go es un lenguaje compilado y, a diferencia de otros lenguajes interpretados, todas las librerías son incrustadas al binario. Otra de las ventajas es que es menos susceptible de tener vulnerabilidades de ejecución de comandos. Al estar compilado, las librerías se cargan de forma dinámica. Si hablamos de subida de ficheros, solo se deben realizar por usuarios autenticados y disponer de los permisos adecuados, sin ejecución, solo lectura. No deberíamos hacer uso de paths absolutos que revelen dónde reside nuestro aplicativo. Para ello deberíamos usar paths relativos. Hay que exigir autenticación antes de permitir la transferencia de un archivo al servidor y permita transferir al servidor únicamente los tipos de archivos que requiera su operativa, por ejemplo, PDF, doc, etc. Asimismo, debe validar los tipos de archivo transferidos verificando la estructura de los encabezados, ya que únicamente por la extensión no es suficiente. Go permite la detección de tipos MIME, como en el ejemplo de la diapositiva. Manejo de memoria. Existen aspectos muy importantes a considerar en este apartado. El primero a tener en cuenta es la protección de nuestra aplicación ante entradas y salidas de usuario. Hay que asegurar que ningún contenido malicioso está permitido. Como ocurre en C, el chequeo de los límites de nuestras variables es otro aspecto importante de la gestión o manejo de memoria. En Go, los tipos de datos como string son nulos por defecto
y su cabecera contiene información relativa a datos y longitud. Debe verificar que los límites de los buffers son correctos si llamamos a funciones dentro de bucles y comprobar de no sobrepasar la escritura fuera de rango. Aparte de esta característica, debemos comprobar por código determinadas condiciones como, por ejemplo, la longitud de un array en la cabecera del bucle, definición del convencio del bucle, verificando de forma adecuada la condición de salida de este. Si no lo hacemos, Go entrará en modo panic, como se puede apreciar en la imagen. Defer puede ayudarte en este caso, ya que su funcionalidad permite recuperarse de una ejecución interrumpida y devuelve la propia función a su llamado. Tampoco deberíamos hacer uso de las funciones conocidas vulnerables del paquete usafe. Debemos liberar de forma explícita y frecuente recursos en nuestro sistema y no siempre confiar ciegamente en el recolector de basura. En Go no se aconseja implementar recolectores de memoria personalizados, pero si se pretende hacer, deberíamos hacer uso de syscall, mmap o malloc free. Hoy en día, cuando se hacen grandes desarrollos y se disponen de muchas líneas de código, es necesario el uso de herramientas que permitan analizar código en busca de vulnerabilidades. Existen multitud de ellas, desde gratuitas hasta de pago. El análisis de código mediante herramienta nos permitirá importantes ahorros de costes, ya que se podrá anticipar a problemas futuros con su corrección de datos. Una herramienta para el análisis de código de Go es Go Reporter, que tiene las siguientes características: verificación del formato del código, verificación de variables, verificación del código sin utilizar, identificación de variables globales y constantes sin utilizar, detección de vulnerabilidades, generación de dependencias entre código y verificación de los valores retornados que se utilizan. Todos estos datos que la herramienta es capaz de verificar lo entrega en un formato HTML, como podemos ver en la imagen.